Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas, amado pueblo del Señor. En esta noche le agradecemos al Señor por tener el privilegio de dar su palabra, que el amado Espíritu Santo hable a través de mí. Solo quiero ser un instrumento para el Señor y que Dios se glorifique tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a la palabra de hoy. Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, con un corazón agradecida, Señor, delante de ti, Señor, vengo en este momento, Señor, presentándote esta palabra que tú me has dado a través de tu amado Espíritu Santo, Señor. Permite, Dios, que las vidas y los corazones de cada uno de nosotros sean tocados, Señor. Y que esta palabra no solo quede en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, para que nuestras vidas sean transformadas por tu poder, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio de poder hablar esta palabra, que siempre, Señor, va a traer una buena enseñanza a nuestras vidas. Siempre, Señor, vamos a aprender de ti a través de ella. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, una vez más. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar leyendo en Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Hoy vamos a hablar sobre lo que somos nosotros, que somos el templo de Dios. Dice Apocalipsis 22, 12, He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a todos según sea su obra. O sea, nos va a recompensar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Esto, hermanos, lo estamos escuchando últimamente, en estos últimos tiempos, que Cristo viene. Y gracias al Señor por eso, porque esto se había dejado de predicar en las iglesias. Pero a través de lo que hemos pasado con esta pandemia, se ha vuelto a hablar de que Cristo viene pronto. Y sí, hermanos, estamos en los últimos tiempos, amado pueblo del Señor. Pero el Dios viene por quién? No viene por un edificio, no viene por una casa, viene por usted y por mí. Por ese templo que somos nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. Por eso en esta noche le he llamado a esta enseñanza, somos templo de Dios. Y esto lo leemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:13. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí lo dice la palabra del Señor. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Por ese templo es que viene el Señor. Ese templo que se está preparando como una novia se prepara para el encuentro del día de su boda, para el encuentro de su amado. Así que, hermanos, no nos olvidemos quiénes somos nosotros. Pero vea lo que dice Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo, santificando nuestras vidas cada día, apartándonos de todo lo que no le agrade al Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el templo, su templo, el templo donde un día Él vendrá y nos iremos con Él por la eternidad. ¿Qué dice Primera de Corintios? Lo hemos leído, 3:17, que si alguno destruyera el templo de Dios, ¿y cómo yo voy a destruir ese templo? ¿Cómo voy a destruir yo este templo? Bueno, ahora lo vamos a leer.
Voy a leerles otro pasaje en Eclesiastés 2:10. Este pasaje de Eclesiastés, bueno, dicen los estudiosos que fue Salomón quien lo escribió. Y recordemos que Salomón, Dios le dio toda la sabiduría, tuvo todas las riquezas que él quiso, todo lo que él quería lo tuvo. Pero ¿qué pasó con Salomón? Que se unió a mujeres que no eran de su pueblo, a mujeres que profesaban otras religiones, que adoraban otros dioses. Y él les construía a esas mujeres esos templos para que fueran a adorar a esos dioses. Y mire lo que se dice aquí en Eclesiastés 2:10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Qué tremendo, hermanos. Todo lo que él tuvo, pero dice que él no negó a sus ojos ninguna cosa que deseara, ni ningún placer. Eso es lo que puede destruir el templo, el suyo y el mío. Ese placer que hay en el mundo, eso que puede entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca. Eso es lo que puede destruir el templo de Dios. Tengamos cuidado, pueblo de Dios amado. En estos tiempos, a veces me duele a mí el corazón. ¿Por qué? Porque es cierto, como estaba escrito en el libro de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y ha aumentado. Y tenemos una tecnología que cada día avanza, que cada día cambia, que cada día nos ofrece más y más cosas. Pero ¿qué ha pasado? Que esa tecnología y los que usamos estos celulares, que la mayoría tenemos un celular, no lo usamos correctamente. Llegan mensajes de mensajes. Y lo que hacemos saber, hemos entrado a veces, pueblo de Dios, peleando, discutiendo por cosas vanas, por cosas que solo el mundo le interesa. Y perdemos el tiempo enviando mensajes. Ahora, estos últimos, de la vacuna, que si me vacuno, que si no me vacuno, ya estamos como cuando hacía ese juego de las florcitas, de las margaritas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Eso a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es lo que tú y yo hablemos a las almas perdidas. ¿Cuántas personas, cuántas almas se han muerto por esta enfermedad? ¿Y cuánto hemos orado tú y yo para que Dios les diera la salvación? Pero no, nos hemos enfrascado en esos pleitos ajenos, en esos pleitos del mundo, por política, por ahora por esto, la vacuna y por tantas cosas, en vez de tomar estos aparatos o sus redes sociales, cualquiera que sea, computadora, teléfono, como se llame, Facebook, YouTube, WhatsApp, cualquier red social que usted tenga, Zoom, tomar su tiempo, primero para leer la escritura y pedirle al Señor que le dé una palabra que usted pueda transmitir todos los días a través de sus redes sociales. Hermanos, no llenemos nuestros oídos, nuestros ojos, como hizo Salomón, de placeres, de cosas mundanas, que eso no nos va a llevar al cielo, que eso no va a ser la obra, la que Dios nos va a recompensar cuando Él venga, porque le leí primeramente, ¿verdad? Que Él va a venir pronto y su galardón con Él. ¿Qué galardón me puede dar a mí del Señor si me ve peleando por estas cosas? ¿Qué galardón me estoy ganando? Y usted dirá, bueno, yo amo a Dios. Vamos a leer en Gálatas, de Gálatas 5:19, que son muy conocidos estos versículos, donde habla de las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne,
¿Cuáles son las obras de la carne? Son muchas. No voy a leerles todas, pero son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Ahí tenemos todas, hasta el 5:20. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice cosas semejantes como estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y usted se dirá, bueno, yo no estoy adulterando, ya yo no soy un adúltero, no soy una adúltera, ya yo no soy un borracho, no soy una borracha, yo no practico orgías, yo no soy un homicida ya. Ajá. Pero si usas tu boquita y tu lengua para hablar de aquel hermano, de aquella hermana, y a veces dolorosamente, hasta de los líderes, del pastor, andas hablando y criticando, estás matando, estás cometiendo homicidio. Así que estamos, sí, libres. El Señor Cristo ya nos redimió, nos limpió de toda esa inmundicia, todo ese pecado quedó atrás. Pero lamentablemente muchos seguimos practicando los enojos, los celos, las envidias, la crítica, la murmuración. Esos son frutos de la carne. Esos son pecados de la carne. Tengamos cuidado, porque aquí lo leemos bien claro y lo repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces un día vendrá Jesús y este templo de Dios yo lo destruí por mis celos, por mis iras, por mis pleitos, por mi murmuración, por mi crítica. Critico al hermano que no me saludó, critico al hermano o a la hermana que tal vez él venía triste con una preocupación, pero yo no me acerqué a preguntarle. Ah, no me saludó, no me habló. Qué orgullosa, y ya salgo hablando y criticando. O dejo de hacer la obra del Señor que Dios me mandó a hacer, a cumplir un propósito en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque me mandaron a hacer con un hermano, una hermana tal cosa en la obra del Señor, pero como el hermano y la hermana no llegó, porque solo yo lo voy a hacer. Eso es crítica, eso es murmuración. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 15, para que veamos. Salmo 15, versículo 1 y versículo 2. Dice el Salmo 15, versículo 1. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el que morará. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? ¿Quiénes somos los que vamos a ganar ese galardón? ¿Quiénes nos vamos a ir con el Señor? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mire lo que dice el versículo 2. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite que reproche alguno contra su vecino. Ni siquiera contra un vecino podemos hablar mal. Ni siquiera podemos permitir que nos vengan a hablar mal del vecino, menos de su hermano y de su hermana, menos de sus pastores, menos de sus líderes. Cuidémonos en estos tiempos, porque creo que estas redes sociales se prestan también para eso, para tanto chisme, para tanta cosa que se ve, que se escucha. Y como dicen a veces, nos vamos a ir con todos ellos. Así que apartémonos, seamos el templo de Dios, pero apartémonos de toda maldad. Y hoy hablando con el Señor donde yo hablaba de este templo, Él me mostraba cómo nosotros nos preocupamos porque nuestra casa esté limpia,
¿verdad? Limpiamos, barremos, sacudimos, sea hombre, sea mujer, quiere que su casa esté limpia. Pero a veces, porque estamos muy apurados, porque tenemos que ir para el trabajo, porque tenemos otras cosas que hacer, pues damos como una pasadita, una limpiadita, como decimos en Costa Rica y tal vez en otros países también. Voy a limpiar por donde vea mi suegra. Entonces, ¿qué pasa? Que usted nada más limpia así rápido y sale. Pero si a usted le dicen que va a venir alguien muy especial o usted invitado a otra persona, usted quiere que su casa esté completamente limpia. Usted quiere que su casa esté perfumada, que huela rico. ¿Y qué hace usted? Corre muebles, corre sillas, corre camas, corre todo. Y empieza a limpiar los rincones. Y corriendo ahí todo eso, a veces sale una basurita que, ¡uy! ¿Pero dónde estaba esta basura? Y a veces hasta encontramos papeles y objetos que se nos habían perdido. Y los vamos encontrando ahí. Limpiamos eso. Así pasa con nuestro templo. El templo que somos nosotros de Dios. Cristo nos limpió, sí, de todo lo pasado. Pero ahora tenemos que estar orando al Espíritu Santo cada día que nos limpie de toda basura que pueda entrar ahí, que hemos dejado de entrar en nosotros, ya sea por nuestros ojos, ya sea por nuestra boca, ya sea por nuestros oídos. Dejamos entrar esa basura y no vamos llenando ese templo y no lo santificamos cada día. Cada día tenemos que pedirle al Señor que esté limpiando a través de su Santo Espíritu este templo. Que Él nos diga, Él es tan amoroso, Él quiere, Él nos ama tanto. Si por eso envió a su Hijo a morir por usted y por mí, para que fuéramos sus hijos. Pero no solo aquí en la tierra, Él quiere que nos vayamos a gozar con Él por la eternidad. Por eso empecé leyéndoles eso. Él viene pronto. Preparémonos, pero no permitamos que este templo se esté ensuciando. Más bien preocupémonos cada día por alcanzar las almas que se pierden, por ir a hablarle al vecino, por seguirle hablando a nuestra familia, por ser un testimonio vivo de que Cristo está en mí. Yo sé que cometo errores, yo sé que usted también los comete, porque estamos en esta carne y somos humanos. Pero qué lindo es que usted y yo vengamos delante de Dios y pidamos perdón cada día. Hagamos un recuento cada día. Y que el Espíritu Santo nos diga, hiciste mal aquí, hiciste mal allá. Y uno empieza a pedirle perdón al Señor. Porque usted no sabe si esta será la última noche. Yo no sé si esta será la última noche que voy a estar en esta tierra. Entonces, ¿a qué hora voy a pedir perdón? Entonces, ¿a qué hora no voy a poner a cuenta con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Si Él me está dando la oportunidad hoy, no mañana, porque no sé si mañana va a llegar. Ojalá que llegue y ojalá que venga el Señor, que uno no se muera, sino que nos vayamos en el rapto con el Señor sin haber muerto. Pero qué problema si este templo de Dios no está preparado para irse con Él. Tengamos mucho cuidado, cuidémonos este templo. Vamos a leer es tanto lo que se puede hablar, es tanto lo que podemos decir. Vamos a leer en Gálatas 5:24. Ya vimos cómo Gálatas 5:24 y Gálatas 5:25. Ya vimos cómo son las obras de la carne. Pero ¿qué dice Gálatas 5:24 y 5:25? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Esto es lo que hemos hecho nosotros. Ir crucificando esta carne cada día. Pero ¿cómo la voy a crucificar? Bueno, orando, leyendo la palabra, orando, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a quitar esas obras de la carne. Solo Él me puede ayudar para yo irme despojando de todo eso que no le agrada a Dios y que no me conviene. Solo así puedo hacer morir esta carne. Solo así puedo estar crucificado con Cristo Jesús. Y dices Gálatas 5:24. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos por el Espíritu. No es que yo voy a andar en los aires, ya no voy a comer, ya no voy a dormir, ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada porque ando en el Espíritu. Ando, como dicen por ahí, volando. No, es que ya no voy a vivir en la carne, sino que ya todo yo lo voy a hacer con la dirección del Espíritu Santo. Mis pasos van guiados por el Espíritu Santo. Para todo hay que pedir la guianza de su Santo Espíritu, porque así no vamos a cometer errores o horrores, sino que el Señor siempre va a tener cuidado de usted y cuidado de mí. Pero si yo tengo comunión con Él, si yo oro de la mañana, me despierto y le digo, Señor, gracias, y le adoro y le agradezco, pero le pido al Señor que me guíe, que me despierte para buscar su rostro. Y no digas que no tienes tiempo. El tiempo hay que darle al Señor, porque ahora es mucha la excusa que escucho yo. Es que yo no tengo tiempo, es que hermana, es que hay tanto que hacer, es que aquí, que allá, en los afanes. Ajá. Pero si Dios te conoce, Dios te llamó, si Dios te llamó a hacer la obra del Señor, es que hermana, es que mi esposo, es que mis hijos, es que Dios no conocía que tenías hijos y que tenías esposa y que tenías esposo y que tenías unos padres que atender y que tenías un trabajo. Eso Dios lo conoce. Pero en la Biblia nunca aparece un personaje importante de la Biblia que Dios lo haya llamado y que haya estado así, como brazos cruzados sin hacer nada. No. A Dios le gusta a la gente, mire, que trabaja, sobre todo que hace la obra del Señor. Sí nos cansamos físicamente, claro que sí. Yo llego a mi casa a veces cansada. Yo tengo que salir a trabajar en lo secular también y también cumplir con la obra del Señor. Un día como hoy, le dije al Señor, despiértame de temprano, porque primero antes de salir tenía que estar a las 8 de la mañana en un lugar. Entonces antes de las 5 de la mañana yo me desperté para orar, para leer su palabra y así poderme ir bajo la guianza de su Santo Espíritu. Así que no descuidemos este templo que es morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en mí y mora en ti, Él nos va a ayudar cada día. Él nos va a ayudar para que seamos santos como el Señor es santo. Ahora vamos a leer en Primera de Juan 1:5. En Primera de Juan 1:5. Y dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y si su Espíritu mora en ti, mora en mí, y soy templo de Dios, en mí no tiene que haber tinieblas. Así como a ti te gusta ver la luz en tu casa, esa luz artificial que tú colocas,
¿verdad? Es feo ver oscuridad en la casa cuando la necesitamos. Lógicamente en la noche puedes dormir a oscuras, pero necesitas esta luz artificial. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos brillar si el que brilla en nosotros es Cristo Jesús? Yo no brillo por mi luz propia, es Cristo el que brilla en mí. Pero ¿cómo va a brillar Cristo en mí si en mi corazón hay envidia, si hay murmuración, si hay enojos, si hay tristeza? Hay dolor, sí, puede llegar, pero Dios nos da la paz. Entregar ese dolor al Señor. Ya llevo tus dolencias, tus dolores, tus enfermedades, todo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el fruto del Espíritu, que es el gozo, la paz, la bondad. Ese gozo que tenemos que tener día a día. No importa la circunstancia que estés pasando, no importa el dolor, nada más gózate en el Señor y dile: Señor, dame la paz que yo necesito. ¿Por qué? Porque eres templo de Dios y yo también soy templo de Dios. Y entonces, si en Cristo no hay tinieblas, en mí tampoco tiene por qué haber tinieblas. Dice en Gálatas, 5:22, ya se lo leí, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a leer en Hebreos 11:24. Hebreos 11:24 y 11:25. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos templo de Dios y que el Señor viene con un galardón para ti, para mí. Y aquí podemos leer esta palabra de Moisés. Todos hemos escuchado la historia de Moisés. Hebreos 11:24 y Hebreos 11:25. Y sabemos, que Moisés fue recogido de las aguas por la hija del faraón y que él creció creyendo o viviendo como los egipcios. Fue formado como un egipcio. Pero ¿qué pasó? Que dice en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Ya no quiso sus placeres, ya no quiso eso. ¿Por qué? Dice en el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ve, hermana y hermano, esos goces temporales que nos da el pecado. Usted hace que peca y la carne disfruta, pero después usted y yo nos sentimos mal, porque eso es temporal. Por un tiempo usted puede sentirse bien con ese pecado, pero si usted es un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo viene y lo redarguye a uno y le hace sentir mal de que uno está pecando contra Dios y que ha ensuciado este templo donde mora el Espíritu Santo, y nos hace sentir mal. Entonces, ¿para qué pecar? ¿Para qué voy a pecar si después me voy a sentir mal? Si después el Espíritu Santo me da a redarguir. Así que leamos ahí en Hebreos. Entonces dice que él, teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Dice el 11:25 de Hebreos, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Qué tremendo cuando uno lee este pasaje de Hebreos. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón y que todavía no le había sido tan revelado esto, porque el Espíritu Santo no moraba en él como mora ahora en nosotros, porque todavía Jesucristo no había
venido a morir por cada uno de nosotros. O sea, Él escuchaba en la palabra que eso iba a suceder. Pero hermano, tú y yo, pueblo amado de Dios, y el que está escuchando y viéndonos, ya esto es una realidad para nosotros. Ya sabemos que Cristo vino, murió por ti y por mí, que derramó su sangre y que ahora está al lado del Padre. Pero que un día va a venir por ti y por mí. Un día viene con ese galardón con el cual Moisés soñó y esperó. Ese galardón que él sabía, esa recompensa que él sabía que un día iba a tener si él se apartaba de los placeres de los egipcios. Y vea, volvemos a leer aquí en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 y Hebreos 12:2. Hebreos 12:1, Hebreos 2 y 3. Dice así, puesto, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que dice esta palabra linda y hermosa del Señor, despojarnos de todo peso y del pecado que nos está rondando. Siempre el pecado va a estar ahí, tocando tu puerta, a ver cuándo lo dejas entrar. Pero como eres templo de Dios, como soy templo de Dios, tengo que decirle alto, conmigo no cuentas, no me presto para ese pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos una carrera. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. No sabemos cuánto va a durar tu carrera y mi carrera en esta vida. Por eso tenemos que irla corriendo día a día, día a día. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Para que Él me ayude a correr con paciencia y con la guianza de Él. ¿Y qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El mayor ejemplo que tenemos nosotros es Jesucristo. Él vino a vivir como hoy tú vives y vivo yo, como hombre. Pero aunque anduvo en esta tierra, Él vivió sin pecado. Entonces nosotros también, pidiéndole la ayuda de Él y el Espíritu Santo, podemos tener esta mirada puesta en Él, nada más. Pongamos los ojos en Jesús, hermanos. Pongamos los ojos solamente en Él. No ponga sus ojos en el vecino. No ponga los ojos en el hermano, la hermana, en el pastor, en el líder. Ellos son humanos como lo eres tú y como lo soy yo. Cometemos errores. Pero si yo tengo mis ojos puestos en Jesús, en ese galardón, en Él, en que su venida está pronta, no voy a caer en las artimañas del enemigo. No me va a enredar el enemigo en sus negocios, porque mi mirada está puesta en Cristo Jesús. Entonces, si algún hermano, alguna hermana, algún vecino, algún familiar hace algo que tal vez me duele, sí, pero como mis ojos están puestos en Cristo Jesús, tomo esa persona y la llevo también delante del Señor.
la pongo delante de Dios y la perdono. Porque cuidado, la falta de perdón es muy peligroso. Siempre perdonemos, por más daño que nos hayan causado, traigamos al Señor esa causa y la ponemos delante de Él y perdonamos a esa persona para que nuestro corazón, para que este templo no sea dañado. Vamos a leer, seguimos leyendo en Hebreos 12:3 y dice, hablando de Jesús, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él nos enseñó lo que Él sufrió, ni usted ni yo lo hemos sufrido. Y sin embargo, Él lo hizo para que aprendiéramos que nuestra fe no nos falte, que no desmayemos, que podemos pasar cualquier circunstancia, cualquier situación, simplemente porque tenemos aquí al Espíritu Santo que nos ayuda, porque somos templo de Dios. Y dice en Hebreos 12:12, ¿qué es lo que nos toca hacer? En esta tierra tenemos un propósito, hermana y hermana. No digas, es que a mí nunca me dicen en la iglesia que ayude, que haga algo. Ahí no. Entonces busque qué hacer, porque tienes un propósito que cumplir. ¿Y cuál es tu propósito? Mira qué lindo lo que dice aquí, Hebreos 12:12. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo voy a levantar yo unas manos que están caídas y unas rodillas paralizadas? En oración. Con oración por ese pueblo. En estos tiempos, volvemos a estos tiempos. Hay mucho pueblo de Dios que se ha desanimado, que se han debilitado en sus rodillas, que se han paralizado, que han dejado de orar, que han dejado de buscar a Dios porque han pasado por circunstancias muy fuertes, porque han perdido tal vez a un ser querido, porque han perdido sus trabajos, porque su economía ya no es la misma, su fuente de bendición, de trabajo que tenían aquí en la tierra, no lo tienen en este momento. Y sí, son circunstancias difíciles, pero para eso estás tú y para eso estoy yo, para levantarlos en oración, como dice aquí, y lo hemos leído. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tú no puedes salir de tu casa, hacer la obra del Señor afuera, bueno, levántate a orar por ese pueblo que ha desmayado, por ese pueblo que se ha debilitado. Y levántalos en oración, en ayuno. Envíales, usa tus redes sociales, usa tu celular, usa tu Facebook, lo que tú quieras, Instagram, Telegram, lo que sea. Pero úsalo para enviarles palabra de consuelo, palabra que el Espíritu Santo te va a revelar. Esa palabra que esa persona necesita. A veces con solo escuchar a esa persona, tú le escuchas, le das un momento y le escuchas. Y esa persona empieza a contarte todo lo que está viviendo, toda la situación que está pasando. Y con solo que le escuches y empieza a llorar y a llorar. Y ya está. Se le fue todo el dolor, se le fue toda la angustia, se le fue toda la carga, se le fue toda la aflicción. Todo se le fue. Porque tú le diste un momento, un tiempo para esa persona. Y el Espíritu Santo vino y sin que tú te dieras cuenta, a través tuyo, la ministró. Porque esa persona lo único que necesitaba era que la escuchara. O que le haces una oración, nada más. Hace unos pocos días había una muchacha, una señora joven que tiene unas hijas, y me hicieron el contacto por otra persona
que la niña tenía muchos problemas con una de las hijas. La niña tiene 10 años y tenía muchos problemitas con esta niña. Entonces yo le dije, déjeme orar por esto primero. Y ya le dije que me iba a mi casa. ¿Y sabe qué pasaba con esta niña? Ella solo quería que la escuchara. Y ella se sentó y empezó a contarme lo que ella estaba pasando, lo que ella sentía, lo que ella vivía, ese encierro en la casa, ese malestar que sentía porque no podía ir a la escuela, porque todo era virtual, porque su papá trabaja de la casa virtual, porque su hermana estudia también virtual, porque la otra hermana estudia virtual. Entonces ellos tienen que vivir todo el día en un silencio, que su papá no puede escuchar los ruidos porque está trabajando desde su computadora. Su hermana está estudiando en el colegio, la otra es de la escuela. Entonces ellos no tienen esa libertad de jugar, de gritar. Bueno, como son los niños. ¿Por qué? Porque aunque ella ya hubiera terminado su reunión virtual en la escuela, su hermana no había terminado el colegio, su papá no había terminado de trabajar. Entonces tenían que mantener ese silencio. Eso es lo que le estaba provocando a esa niña. Esas iras, esos enojos. Nada más. Entonces la mamá pudo escuchar todo lo que la niña sentía, todo lo que ella estaba pasando en su mente, en su corazoncito. Y gracias a Dios que las cosas han ido cambiando. La mamá se me cuenta y me dice que gracias a Dios ha ido cambiando esa situación. ¿Por qué? Era simplemente escucharle. Pero eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos preocupemos por la gente que está a nuestro alrededor. Tú tienes palabra para dar. No digas, es que yo no sé. No, si sabes, porque tienes al Espíritu Santo y Él es el que te va a enseñar. Bueno, y para terminar, voy a leerles el pasaje de Miqueas. Miqueas, para ir terminando, voy a leerles Miqueas 7:7. Y dice así la palabra del Señor en Miqueas 7:7. Este versículo, lindo y hermoso, como toda la palabra del Señor. Dice, mas yo a Dios miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿A quién voy a ver yo? ¿A quién voy a esperar? Al Dios de mi salvación. Y Él me va a oír. Él no es sordo. Él te va a escuchar. Pero solamente cuando yo lo miro a Él, cuando yo espero en Él, nada más. Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado para usted y para mí. Y repito con lo que inicié. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Recuerde, Señor está pronto a venir. Y recuerde que usted es templo del Señor, que yo también soy templo del Señor. Por eso, dejemos todas esas cosas vanas de este mundo y provoquémonos al amor. Provoquémonos al amor, provoquémonos a la oración, al ayuno, a la búsqueda del Señor, a la presencia de Dios. Si usted en su congregación, donde usted esté, no ha vuelto a ver a su hermano, no ha vuelto a ver a su hermana, déle una llamadita, mándele un mensaje, pregúntele por qué no ha vuelto a ir, qué ha pasado, cómo estará esa persona. Preocúpese por ellos o por su familiar, mándele. Que no es creyente, que no importa. Mándele un mensaje de Dios, porque en estos tiempos todos necesitamos ese mensaje que venga de Dios. Bueno, le damos gracias al Señor y no nos olvidemos quiénes somos. Somos templo de Dios y por este templo viene el Señor muy pronto. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios del cielo,
porque sabemos que tu venida está pronta, Señor. Y gracias porque somos templos tuyos y porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y es a través de tu Santo Espíritu, Señor, que podemos hacer tu obra, cumplir ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar las almas, a hablar de ti, Señor. Llevarles ese plan de salvación, esa sanidad, esa liberación que ellos están necesitando y que están esperando, Señor. Que como iglesia, como templo tuyo, Señor, cumplamos ese propósito que tú nos has mandado a hacer y de predicar el Evangelio. Esa fue la orden y el propósito que tú nos dices a toda criatura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.